un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya por tiempo recibimos rápidamente al doctor Carlos Trapani, a quien le damos un abrazo de parte de todo el equipo del programa y de radio Caracas Radio. Doctor Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la UCAP, de nuestra UCAP. ¿Cómo está Carlos Trapani? Bienvenido. Buenos días, un gusto saludarte. Erika también te saluda, está conectada con nosotros, ¿verdad, Erika? Aquí estoy, Mingo. Saludos, Carlos. Un gusto tenerte en este programa. Bueno, una cifra que cuando se lee para los pelos, SECODAP, 3.738 muertes violentas de niñas, niños, adolescentes se han registrado en 3 años. Vamos a desmenuzar esta cifra, vamos a entrar en materia de lleno, porque repito, la cifra para los pelos, doctor Trapani. Este informe fue presentado la semana pasada de forma conjunta entre SECODAP y el Observatorio Venezolano de Violencia. El dato se extrae del análisis de fuentes primarias y secundarias y sobre todo de los centros de investigación que tiene el observatorio a nivel nacional. Ese dato que estás planteando de 3.738 corresponde al año 2017, 2018 y 2019. Para verlo gráficamente estaríamos hablando de 94 salones de clase que desaparecieron en 3 años. Es un dato que no es un dato oficial. Probablemente la realidad sea mucho más cruda, pero ahí tenemos un problema de datos, ¿no? El último dato oficial de violencia contra niños se publicó en el año 2005. A partir de ese momento, no tenemos datos sobre violencia. Por eso muchas organizaciones y centros de investigación se han dado la tarea de tratar de caracterizar y aproximarnos lo más posible a la situación de violencia contra niños. ¿A qué llamamos dato oficial? ¿Quién es el ente que ofrece esa oficialidad? Mira, le corresponde por ley al Instituto Nacional de Estadística y al sistema de protección presentar datos oficiales de violencia contra niños, en general, no solo de violencia, de todas las categorías de derechos de los niños. Pero en Venezuela tenemos un problema importante de datos. No tenemos datos desagregados, actualizados, confiables, sobre todo accesibles en ninguna categoría de derechos. Ahora, la ausencia de datos, ¿qué te provoca? Bueno, que vamos a ciegas. O sea, si no tenemos datos no podemos priorizar, porque uno de los elementos que refleja la investigación es que la violencia no es una realidad homogénea. La violencia social vinculada a homicidio afecta principalmente a adolescentes varones, pero la violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres. Pero la violencia familiar afecta a niños de corta edad. Entonces, si no tenemos los datos desagregados, difícilmente vamos a poder identificar cuál es el grupo prioritario en la atención. Y nos imaginamos que eso ha empeorado sobremanera en el año 20 y en lo que va de este año 21 por la situación incluso de la pandemia, pues, ¿no? Fíjate, un dato relevante que incorporamos en el estudio, entre el mes de enero, 1 de enero de este año, al 31 de agosto de este año, se contabilizaron a nivel nacional 222 suicidios de adultos y niños, en general, es una data general, y 30 intentos de suicidio. Ahora, de ese universo, 28 muertes fueron en niños y adolescentes por suicidio y hubo 5 intentos de suicidio. ¿Eso qué quiere decir? Que 33 niños sufrieron violencia autoinfligida. Y eso en el contexto de la pandemia por COVID. Entonces, es un dato que también nos llama a la reflexión, sobre todo el impacto determinante del contexto en la salud mental de los niños y los adolescentes. Eso es un dato que también el estudio refleja. Hay otro dato que no quiero dejar pasar, sobre todo que tiene que ver con letalidad policial. Entre el año 2017 y el año 2019 contabilizamos 545 muertes de niños en manos de funcionarios policiales. Eso te da cuenta, que muchos de estos casos ocurrieron por un llamado resistencia a la autoridad, lo que evidencia, que la actuación policial pudo haber sido desproporcionada, lesiva y violatoria a los derechos de los niños. Fíjate que en el contexto de manifestaciones, en este periodo, identificamos 34 adolescentes que fallecieron en el contexto de manifestaciones. 23 en el año 2017, 4 en el año 2018 y 8 en el año 2019. También en el estudio este año incorporamos un análisis de balas perdidas.
fíjate que entre el mes de enero al 15 de junio de este año, en 5 municipios de Caracas se contabilizaron 14 muertes por balas perdidas. Entre ellas, fueron de 3 adolescentes, ¿no? De 13, 16 y 17 años. Y otro dato que refleja el estudio, tiene que ver con bandas armadas, ¿no? Las bandas armadas lograron expandirse en todo el territorio nacional y se ha recurrido a la captación de adolescentes y jóvenes, usando los alimentos como una oferta, como un cebo, entre otros recursos, ¿no? Y eso se suma al empobrecimiento acelerado de la población y a la ausencia de opciones para mejorar la calidad de vida de los adolescentes, ¿no? Lo que les ha permitido incorporar esta población a estas bandas armadas. Son muy rudos, doctor Trapani, eso que usted nos está contando. En el caso de los suicidios, ¿puede describir cuál es la metodología empleada por los niños y adolescentes que se usa más? Hay 2 datos relevantes. Primero, la causa principalmente está relacionada a conflictos familiares. Uh-huh. Y el instrumento que se utiliza para esta violencia autoinfligida tiene que ser se usa lo más cerca que tienen los niños, que son cuerdas o sogas. Entonces son muertes por ahorcamiento. Caray. O lanzarse al vacío. Son como las 2 modalidades más recurrentes. De todos modos, en el estudio que está disponible en la página web de SECODAV van a ver el desagregado por grupos de edades, por causa, instrumento utilizado. Pero eso es un dato que nos llama a la reflexión. Infringirse daño con cuchillos o con tijeras, esas cosas no. Es muy poco. Muy poco. Ahí lo relevante ha sido el uso de cuerdas, mecates o lanzarse al vacío. Caray. Ustedes este informe es sobre todo sobre causas de muertes violentas, pero también hay otras causas importantes que se han llevado en los últimos meses a nuestros niños. ¿Ustedes los contemplaron en este informe? Fíjate, ahí hay también un indicador que tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida y privación de servicios básicos, ¿no? En el año 2020 ocurrieron accidentes de niños donde resultaron lesionados o fallecidos por fallas en el suministro del gas doméstico, ¿no? No sé si ustedes recuerdan las explosiones de bombonas. Uh-huh. Ese incidente ocurrió en 7 estados del país, ¿no? Y también la ausencia de combustible y de vehículos para el traslado ha generado la muerte de 3 niños que no pudieron ser atendidos en sus hospitales. Y 4 niños nacen en la calle, porque sus madres no consiguieron vehículos para poder llegar a un centro de salud. También otro dato vinculado mucho a la pandemia y a este aislamiento que hemos tenido y ese incremento en las tensiones de los conflictos familiares, en el año 2020 17 niños murieron por acción violenta de un familiar, sea un padrastro, una madre, un padre u otro familiar del entorno del niño. Y para el año 2021, este tipo de casos los continuamos monitoreando y entre el mes de enero a junio de este año conocemos de 33 casos de niños que mueren por acción violenta dentro del seno de la familia. Un padrastro que le da una golpiza a un niño, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, y el fiscal general de la República en Twitter ha publicado distintos casos, donde estas prácticas se están ocurriendo. Y en esto, creo que te interrumpí, Erika, tú ibas a conversar con Carlos, ibas a plantear algo. Quería simplemente preguntarle al doctor Trapani si estos casos de violencia doméstica también se habían incrementado durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, los datos que estoy reflejando son datos de pandemia. Y en el Servicio de Atención Psicológica de SECODAV hemos identificado, cómo los conflictos familiares, las tensiones de la familia, la pandemia representó un cambio en las rutinas, en nuestro trabajo, las actividades escolares, incluso nuestro presupuesto familiar se vio afectado. Todos esos son factores de riesgo que hacen que la violencia esté presente en el seno de muchas familias. Y sobre todo en niños hemos identificado alteraciones en el estado de ánimo. Niños con cuadros depresivos, con cuadros de tristeza, con cuadros de rabia, niños que tienen conductas regresivas, el niño controlaba esfínter, dejó de controlarlo. Entonces, esos son señales de alarma que las familias tienen que estar atentos para poder hacer una intervención y poder prevenir. Porque aquí yo creo que el reto es poder incrementar los esfuerzos en prevención. Y en el caso de la violencia policial, doctor Trapani, creo que habló de 34 fallecidos a manos de los policías o de los cuerpos policiales. Es en un país donde no hay Estado, donde no hay Estado de Derecho, ¿esos policías han sido, se le ha hecho seguimiento, el curso legal de esas personas responsables por la muerte de esos infantes están pagando condena?
Te rectifico la cifra, entre el año 2017 y el año 2019, 545 niños. Ok, ¿y de dónde anoté yo 34? Fallecieron de las protestas. Ajá, exacto, école, sí. Claro, en ambos supuestos, bueno, no se conocen. ¿Me repite la cifra? ¿500? 45 niños. ¿En 3 años? Demasiado. En 3 años. ¡Wow! Es gigantesca Demasiado. la cifra. Claro, no se conocen en el caso de esto, de las muertes por asistencia a la autoridad o en el contexto de manifestaciones, medidas sancionatorias impuestas a los presuntos responsables, ¿no? Tampoco se conocen actuaciones ni de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público para examinar los protocolos de actuación de los cuerpos policiales, ¿no? Señalados como responsables de estas prácticas que son violatorias a derechos humanos. Y también hago la reflexión del silencio estrepitoso del sistema de protección. Sistema de protección, la ley lo consagró, bueno, como ese ente de protección, de regulación, de apoyo, donde, bueno, frente a estos casos no hay ningún vocero del sistema, bueno, que diga algo o que fije alguna postura o alguna recomendación. Entonces los niños están a la deriva en este país, bueno, la fragilidad institucional es muy marcada. Sí, en la próxima parte la gente, estoy interpretando algunas inquietudes del chat y también de Mingo Blanco TV aquí en Instagram. Quieren saber si usted tiene desglose de los estados del país con relación a estas bandas armadas y a la captación de menores de edad, si es por igual y si esto está organizado y orquestado en el país y esas mafias de esas bandas o son aisladas en distintos estados. Pero eso tiene que ser en la próxima parte con el doctor Carlos Trapani. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Y acabo de sacar de la bolsita celofán mi doble protección, que la tengo permanentemente conmigo, pues, ¿no? Porque con esto no debemos descuidarnos. Independientemente de si usted esté vacunado o no, que lo ideal es que esté vacunado, pero aún con sus vacunas, usted debe portar permanentemente la mascarilla KN95, que es esta, que nos ofrece Produzca, tanto en blanco como gris y negro. Puede comprarla. La caja trae 50 piezas. Si va a comprar un bulto, o cada bulto tiene 20 cajas, mucho más económico, se va a ahorrar. Pero además, por lo que yo les digo de la doble protección, de la mascarilla, después de la mascarilla, el tapaboca de 3 pliegues, que es este que está aquí. ¿Ok? Que lo tenemos también en negro, además del azul. Aquí yo estoy doblemente protegido en todos los espacios. Qué bueno que contamos con Produzca, amigos. Pónganse en contacto con ellos para cualquier cotización. Lo pueden hacer a través del Instagram @produzca.ve o www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Wilfredo y Lucrecia están al frente de Comercializadora Prada y una joven que se llama Adriana es quien responde al número telefónico donde usted hace sus pedidos de quesos embutidos. Yo voy a pedir hoy mantequilla. Me hace falta mantequilla, esa mantequilla cremosa que tienen ellos en una barra, que es una maravilla, que la he recomendado en otras oportunidades. Pero además me gusta mucho la crema de leche y el queso de cabra, que vienen en unos envases sin marca y por eso son más económicos, pero de primerísima calidad. Adriana se llama la joven que los va a atender. Si llaman al 0424-120-35-62. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Como nos gusta recomendarles, los visitamos este fin de semana, la bomba de terrazas del Club Hípico. Quiero insistir en el Instagram de ellos, que es @B de Bolívar, P de papá, BP Terrazas. Y usted va directamente a la historia. Allí en la historia, todos los días, ellos colocan cómo va a ser la dinámica, cómo va a ser, a qué hora llega la gandola. Vamos a suponer, hoy la gandola va a llegar a las 8 de la mañana, ya llegó. Pero entonces dicen de una vez, ustedes, para que usted se organice, que van a estar surtiendo gasolina hasta las
3 de la tarde, por ejemplo, hasta las 2, o hasta agotarse la existencia. Pero además quiero que visiten la tienda de conveniencia, porque tienen unos productos nacionales e importados fabulosos, hasta, bueno, la comida para las mascotas y también la atención de las baterías Duncan o para chequear el aire de los cauchos. Es un servicio integral de una gran estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué bueno que el equipo de producción decidió arrancar esta semana con el doctor Trapani, porque, bueno, ahí yo sé que es extensa pues la agenda, el menú informativo, pero estas cosas normalmente pasan al olvido muy rápidamente, y entonces lo electoral, Maduro, la cumbre, las oposiciones es lo que, bueno, tiene más rating y vende más, pero no vale. Fíjense, yo estaba viendo, si ustedes chequean, la doctora Susana Rafali, que la tuvimos recientemente, el doctor Trapani retuiteó una inquietud de la doctora Rafali, que decía que la desnutrición intrahospitalaria en un hospital de niños es un crimen ensordecedor. No sé cómo nos perdonamos esto cada día. Y es que, caramba, la doctora Rafali tiene razón, esto no los perdonamos todos los días. Y entonces, insisto, qué bien que el equipo de producción decidió iniciar la semana con el doctor Trapani, porque nosotros no podemos echar esto al olvido y no puede ser una noticia que se pierda en la selva noticiosa inmediatamente. Esto es sustantivo para el país entero y hay que visibilizarlo permanentemente. Erika tiene inquietudes porque la gente quiere conocer esto de las bandas armadas, más detalles del doctor Trapani. Erika. Sí, Mingo, también coincidiendo con tu pregunta, querían saber estos niños que están en situación de abandono, que son aprovechados muchas veces por las bandas criminales para reclutarlos. Y también querían conocer la opinión del doctor Rafali en cuanto a estos niños que también han estado siendo titulares de la prensa, Mingo, del Hospital de Niños, que han fallecido recientemente por la falta de trasplantes o de atención, la falta de recursos. Pero también le preguntaban al doctor Trapani sobre los niños que están fuera del país, que por haberse ido antes de tener su cédula de identidad, se encuentran como en una especie de limbo jurídico, sin identidad. Uh-huh. Sí, bueno, empiezo por la identidad. Fíjate que los niños que se fueron del país con menos de 9 años, que salen con su pasaporte, ellos viajaron sin ningún problema. El problema se presenta cuando ya cumplen 9 años y se les vence el pasaporte, porque la ley venezolana exige, bueno, que en esos supuestos ellos tienen que estar cedulados. ¿Cuál es el problema? Que los consulados no prestan ese servicio de emisión de cédulas de identidad. Y lamentablemente para esos casos las autoridades no han dado ningún tipo de respuesta. La alternativa que dan, bueno, es que vengan a Venezuela. Bueno, y eso tiene unas implicaciones de costo, de desarraigo al país donde ellos se encuentran. Entonces ahí es necesario, ponderando la migración y garantizando el derecho que tienen a obtener documentos públicos de identificación, que se adopten las medidas administrativas, bueno, para poder que el venezolano donde se encuentre pueda tener acceso a todos sus documentos de identidad. La solución no puede ser, bueno, ignorarlos como si esos niños venezolanos no existiesen y no tuviesen derecho a tener su documento de identidad. Entonces, bueno, ahí yo invitaría a las familias que están en este supuesto a escribir a los correos oficiales del SAIME y plantear solicitudes, quejas, peticiones, que en la medida que haya mayor cantidad de casos, probablemente las autoridades se sensibilicen y vean el problema.
Con respecto a los datos desagregados de bandas armadas, ahí tenemos una dificultad porque al no tener dato oficial, bueno, se hace muy difícil poder categorizar con esos niveles de detalle. Hay bandas armadas conocidas en la región capital, en las zonas del estado Aragua, pero también hay bandas en todo lo que es el arco minero, en el estado Bolívar, también toda la problemática vinculada a la frontera. Entonces, ahí el llamado nuevamente, bueno, a tener datos desagregados, pero emitido por las autoridades. Y con respecto al hospital de niños, bueno, es muy complejo el panorama. Cada semana tenemos que dar un parte de los niños que van falleciendo. Insistimos en la reactivación del programa de trasplante, que se suspendió desde el año 2017, pero ya desde antes ese programa presentaba problemas. Y no solo reactivar el programa de trasplante y empezar a hacer esos procedimientos quirúrgicos, sino poder garantizar todos los equipos, todos los medicamentos, todos los insumos, toda la alimentación, sobre todo post-trasplante. Porque nada hacemos trasplantando un niño, tiene los medicamentos antirrechazo. Y insistimos en poder fortalecer no solo el hospital de niños, sino la red de atención pediátrica a nivel nacional. Porque, bueno, no todos los casos se atienden en el hospital de niños y no todo está centrado en ese centro de salud. El hospital de niños tiene un rol importante en el país, pero hay una red de atención pediátrica que está bastante debilitada. Aquí le preguntan, doctor Trapani, si ustedes tienen algún capítulo que dediquen a las drogas y a los niños. ¿Qué nos puede decir sobre este particular? Yo estaba recordando precisamente cuando hacíamos tantos trabajos, incluso con ustedes de Secodap, cuando teníamos nuestros espacios en Radio Capital, en Globovisión, hicimos seguimiento a los niños huelepega, a los mismos niños de la calle, tantos trabajos que ustedes han llevado adelante. ¿Hay algo novedoso? ¿Hay algún capítulo específico que hable no solamente de la vinculación del submundo de las drogas que tenga que ver con nuestros niños y adolescentes en Secodap? En este año el informe se presentó en 3 áreas: muertes violentas, salud mental y presencia de niños en medios de comunicación. Lamentablemente datos de droga y con esos niveles de detalle no lo van a conseguir. Y eso puede haber una razón. Yo invito a que piensen qué organizaciones se han especializado en el tema de droga. Progresivamente han ido desapareciendo, porque la ley de drogas centralizó los fondos para este tipo de organizaciones en manos oficiales. Y a partir de ahí empezaron dificultades, y progresivamente fueron cerrando centros de atención y sobre todo centros de prevención y de formación. Entonces, ese es un área, totalmente que estamos a ciegas. No sabemos los niveles de recurrencia, no sabemos el tipo de fármaco, no sabemos territorialmente donde hay mayor incidencia. Entonces hay una dificultad importante de datos. La ONA tiene mucho tiempo que no presenta cifras oficiales, ¿no? Entonces es como el oscurantismo que tenemos en el país, donde nada se sabe. ¿Cuál es la metodología o las metodologías que normalmente usan los criminales que están al frente de estas bandas armadas para la captación de los muchachos? Y también le preguntan, disculpe doctor Trapani, también le preguntan qué ofrece el informe como solución a todos estos problemas que plantearon. Vale, en términos de los mecanismos de captación, yo quiero hacer un énfasis que eso representan formas de esclavitud moderna. El hecho de que se utilice la pobreza, que se utilice el hambre, que se utilice la banda y el reconocimiento social negativo, en este caso, que da en una comunidad, son formas de captación. Y ahí los niños tienen distintas formas de participación, como trabajo doméstico, trabajo servil, trabajo sexual, directamente, como miembro activo de la banda para actividades delictivas. Y aquí yo hago un llamado porque la ley penaliza con más de 20 años de prisión a aquel adulto que utilice un niño o un adolescente para delinquir. Entonces la reforma de la LOGNA del año 2017, incrementó la pena de forma significativa para este tipo de delitos. Pero esas son las formas más tradicionales, porque también se aprovechan los adultos de la condición jurídica que tiene el niño en función a unos supuestos beneficios procesales. Pero ahí digo la otra reflexión: si un adolescente comete un delito entendido mayor de 14 años, responderá por el hecho cometido en la medida de su culpabilidad. Pero en ningún momento la legislación venezolana, es alcahueta o permite, promueve la impunidad. Solo que el proceso penal es diferenciado del proceso de adultos. Y en términos de recomendaciones, insisto con el tema de los datos,
Insistimos mucho bajo el principio de prioridad absoluta, donde los niños sean primero, asignar recursos suficientes y de calidad, bueno, que permitan la protección de los niños. ¿Eso en qué significa en palabras más sencillas? Bueno, que hayan servicios de salud, de atención psicológica, de orientación familiar, servicios terapéuticos, servicios pedagógicos, garantizar en definitiva programas y servicios para que los consejos de protección, que son esas instancias administrativas que reciben denuncias en los municipios, bueno, tengan capacidad de atención. También en términos de campañas de información y sensibilización, porque una de las cosas que me preocupa es que normalicemos la violencia y que estos datos que estamos analizando hoy, bueno, pareciera lo normal, y eso no es lo normal. Hay que hacer campañas importantes para la prevención y sobre todo para una apropiada atención a los niños que son víctimas de violencia. Insistimos en la formación de los funcionarios policiales, ¿no? Sobre todo, bueno, para que garanticen que su actuación se apegue a estándares internacionales y a la legislación nacional. También insistimos en una línea de atención telefónica directa, que fue una recomendación específica del Comité de Derechos del Niño, de que eso no se ha logrado cumplir. Programas de apoyo y fortalecimiento familiar y, bueno, sobre todo programas específicos para situaciones concretas como maltrato, abuso sexual, embarazo en adolescentes, pérdidas del medio familiar o adolescentes, bueno, que se encuentran privados de libertad o son víctimas de explotación sexual. Serían como recomendaciones recurrentes en todos los informes que hemos presentado durante muchos años que lamentablemente no se han implementado. Sí, gracias a el señor Pacheco dice que la Cátedra Libre Antidrogas del Pedagógico de Caracas tiene información al respecto. 1.000.000 de gracias por traer eso a nuestra mesa de trabajo. Ahora, doctor Trapani, una gente que nos esté escuchando en estos momentos y presente alguna angustia con relación a su niño o adolescente, ¿puede recurrir a SECODAP? SECODAP tenemos un servicio de atención psicológica donde pueden escribir a través de un mensaje de texto o por vía WhatsApp al número 0. No me lo sé de memoria, un segundo. Bueno, no, disculpe que lo puse en el computador. No, 0424-284-2359. Me repite, por favor, 0424-284-2359. Pueden escribir por mensaje de texto o por vía WhatsApp indicando el nombre del mamá o del papá o el cuidador, el nombre del niño o del adolescente con su edad y una relación bien precisa de la situación que los está afectando. A partir de ahí, un equipo lo contacta, bueno, y se hace el triaje y se evalúa si lo podemos atender en SECODAP o se remite a otra organización con el debido acompañamiento. Porque un abuso o una situación de drogas o un intento de suicidio, ¿a dónde acude una persona? ¿A cuál ente del Estado es el ideal para acudir? Cualquier hecho de violencia, sea cual sea la violencia, ahí nosotros recomendamos que vayan a los consejos de protección, porque es la instancia más cercana. Hay un consejo de protección en cada municipio y los consejos de protección dependen administrativamente de las alcaldías. Entonces, es lo más cercano. También pueden ir a las oficinas de atención a la víctima del Ministerio Público, las policías administrativas o las delegaciones o subdelegaciones del 6CPC. Son los distintos órganos receptores de denuncia, pero el Consejo de Protección, al ser un ente especializado en niños, bueno, deberían ser mucho más sensibles a ese tipo de casos. ¿Caracas es distinto al interior, doctor Trapani, en este tipo de cosas que manejan ustedes? No, o sea, hay una infraestructura institucional que es nacional. Total, claro. Evidentemente, mientras más nos alejamos de las capitales, hay muchas más precariedades. Entonces, probablemente ese Consejo de Protección, que es un servicio permanente, 24 horas, con un sistema de guarda rotatorio, probablemente en zonas más alejadas eso no funciona tan así. Pero el llamado a acudir a las alcaldías, el llamado a acudir a los consejos de protección y exigir a las autoridades que den respuesta. Y eso necesita que las familias se empoderen y bueno, y reconozcan que son derechos, que no están pidiendo un favor, ni es una acción caritativa. Estamos hablando de la vida y la seguridad de los niños. Entonces, ahí tenemos que necesariamente los papás, las mamás, empoderarse, bueno, y hacer todo lo posible para proteger a sus hijos. Claro que sí. Se nos agotó el tiempo, doctor Trapani. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Felicitaciones por el trabajo que hacen allá en SECODAP. Seguro. Saludos. Bueno, mujer, se acabó entonces, pero qué bueno, insisto en que qué bueno que el equipo de producción tomó en consideración este informe reciente actualizado de SECODAP para desmenuzarlo acá en el programa con el doctor Trapani, porque creo que debemos insistir en que este es un tema que nos toca a todos, que es responsabilidad de todos asumirlo con seriedad.
Es así, José Domingo, es así, Mingo. Tenemos no solamente de política y economía, no solamente tenemos que visibilizar los problemas en política y economía, que son bastantes. Sí. Bueno. Así que también tenemos que meterle la lupa a estos temas. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.